¿Sabes quiénes van a regresar a Venezuela cuando Maduro caiga? Si no hacemos las cosas bien, los que van a regresar serán los que no han logrado triunfar afuera. Porque piénsalo, si tienes un buen trabajo en otro país, una casa, estabilidad después de años de sacrificio, ¿para qué regresar a un país destruido? No lo haces, nadie lo haría. Si Venezuela no crea incentivos correctos, no va a recuperar a sus mejores cerebros, va a recibir de vuelta solo los que no tuvieron otra opción. 9 millones de venezolanos están afuera ahora mismo y hoy te voy a explicar por qué sin los incentivos correctos es muy probable que la mayoría no quiera volver. Primero, entendamos algo básico que mucha gente no parece comprender. Emigrar no es una aventura, es un gran reto. Dejas a tu familia, a tus amigos, tu identidad, los primeros años son de humillación, trabajas por debajo de tu nivel, discriminación, soledad. Casi nadie emigra porque quiere, emigras porque no tienes opción. Y cuando finalmente lo logras, cuando finalmente tienes algo estable después de 5, 6, 7 años de sacrificio, ¿por qué lo ibas a abandonar? Entre más exitoso eres afuera, menos razones tienes para volver. Esa es la primera verdad que tenemos que afrontar. La pregunta que nos deberíamos hacer no es ¿por qué no regresan? La pregunta es ¿qué tendría que pasar en Venezuela para que regresar tenga sentido? Porque ahora mismo, incluso si no estuviera Maduro, Venezuela no ofrece nada. Imagina que eres un contador en España y ganas 2.000 euros al mes. Regresas a Venezuela, ¿quién te va a pagar eso? ¿Qué empresa? La economía está destruida, no hay empresas grandes. Todavía no hay inversión extranjera. Los salarios son una miseria comparados con cualquier otro país. Venezuela hoy no puede competir con ningún país donde la diáspora está viviendo, ni siquiera con los peores. Y no es solo el dinero, es la infraestructura, la calidad de vida, el bienestar social. Quieres regresar con tus hijos, pero en Venezuela no hay luz, no hay agua, no hay internet decente, no hay hospitales funcionales, no hay escuelas de calidad. No puedes hacer una vida normal en esas condiciones. No es cuestión de nostalgia versus pragmatismo, es simplemente imposibilidad física. Y eso por no mencionar la inseguridad. Lograste salir de uno de los países más peligrosos de la región. ¿Vas a regresar mientras siga estando lleno de malandros? Porque aunque caiga Maduro, el crimen organizado no desaparece mágicamente. Otra cosa también es el tiempo. Entre más tardemos en crear incentivos reales, menos gente podrá regresar. Los primeros 2 años después de que caiga Maduro son críticos porque la gente todavía tiene vínculos frescos y no ha echado raíces profundas. Esa es la ventana ideal. Pero después de 5 años, la disposición empieza a bajar porque ya tienen trabajos estables, tal vez se casaron, echaron raíces. En ese punto, solo regresan si Venezuela ofrece algo mejor de lo que ya tienen. Y después de una década, olvídalo. Ya tienen hijos en las escuelas, hipotecas, carreras consolidadas. Para ese momento, solo regresan los que no han podido triunfar o los nostálgicos. La realidad es que Venezuela tiene como 10 años máximos para crear las condiciones que hagan que regresar tenga sentido. Si no actuamos en ese tiempo, la diáspora será permanente. Y no es porque sean malos venezolanos, es porque tienen que vivir. La vida no se pausa esperando a que Venezuela se arregle. Cada año que pasa, miles de venezolanos invierten en otros países, tienen hijos, sacan ciudadanía, se casan con extranjeros. Por eso, cada año, sin mejoras reales, el regreso se vuelve más difícil. Esa es otra verdad que tenemos que afrontar, porque cada año afuera la diáspora se desconecta más de Venezuela. Ya no entienden las referencias culturales, no conocen a los artistas actuales, no saben cómo funciona el país ahora. Venezuela para ellos se congeló en el año en que se fueron. Entonces, cuando piensan en regresar, están pensando en un país que ya no existe. Están nostálgicos por una Venezuela que murió hace años. Eso crea un fenómeno muy particular porque los que están afuera empiezan a sentir que ya no son ni de allá o de acá, ya no son completamente venezolanos porque llevan años viviendo afuera, pero tampoco son del país donde están porque siempre serán venezolanos. Están en el limbo y cuando llegan a ese punto, regresar no es volver a casa, es ir a un tercer país desconocido porque la Venezuela que dejaron ya no existe y ellos ya no son las mismas personas que cuando se fueron. Entonces, ¿quiénes van a regresar si Venezuela no mejora? El que no logró convalidar el título, el que lleva 5 años trabajando en negro, el que no consiguió papeles, el que lo deportaron, el que extraña tanto a Venezuela que prefiere ser pobre en su país que miserable en otro. Si no creamos los incentivos correctos, Venezuela no va a recibir de regreso sus mejores, va a recibir solo los que no pudieron triunfar afuera. La paradoja de todo esto es que para que Venezuela se arregle rápido necesita sus mejores profesionales de regreso, pero sus mejores profesionales no van a regresar hasta que Venezuela se arregle. ¿Ves el problema? Es un círculo vicioso y la única forma de romperlo es creando incentivos tan buenos que valga la pena el riesgo de volver. Esto no es teoría, esto ya pasó antes. Mira la emigración italiana del siglo XX. Millones de italianos se fueron a Venezuela, Brasil, Argentina, Estados Unidos y muchos otros países por pobreza y guerra. Pero cuando Italia se recuperó y se convirtió en una de las potencias de Europa, ¿regresaron esos millones? No,
se quedaron donde echaron raíces. Los italo-brasileños, los italo-argentinos, los italoamericanos son comunidades permanentes. ¿Por qué? Porque Italia no creó incentivos específicos para que regresaran. Simplemente asumió que la gente volvería automáticamente cuando el país mejorara, y eso no pasó. En nuestro caso, Venezuela puede ser diferente si actúa correctamente desde el principio. Por eso tenemos que ser realistas sobre nuestra situación. Si queremos que una gran mayoría de venezolanos exitosos regresen, Venezuela tiene que crear incentivos tan buenos que volver sea más atractivo que quedarse en el extranjero. ¿Qué significa eso? Primero, empleos con salarios competitivos, no salarios buenos para Venezuela, salarios comparables internacionalmente. Si un desarrollador gana $3.000 trabajando remoto en Estados Unidos, en Venezuela tiene que poder ganar al menos 2.500 o más. Eso requiere atraer inversión extranjera rápido, zonas económicas especiales e incentivos fiscales para empresas. Segundo, infraestructura funcional rápido, electricidad 24/7, internet de alta velocidad, agua potable confiable. No hablo de perfección, hablo de lo mínimo para vivir con dignidad. Esto toma tiempo, pero hay que empezar ya. Tercero, seguridad personal, reforma policial, derecho al porte de armas, desmantelar el crimen organizado con ayuda internacional si es necesario. Nadie quiere regresar a un país donde salir de noche es un peligro. Cuarto, estabilidad institucional demostrada, no promesas de políticos, sino instituciones confiables que gestionen bien su trabajo. Tienes que demostrar que Venezuela es un país normal otra vez, y eso no pasa con elecciones, pasa con mejoras institucionales. Quinto, incentivos fiscales y legales concretos, que los que regresen paguen bajos impuestos por varios años, facilidades reales para atraer ahorros e inversiones del exterior, reconocimiento automático de títulos y experiencia obtenida afuera. Tienes que hacer que regresar sea económicamente inteligente, no solo emocionalmente romántico. Sexto, y tal vez lo más clave, hacer de Venezuela un lugar ideal para el trabajo remoto. Si la gente puede seguir trabajando para empresas extranjeras pero viviendo en Venezuela, eso resuelve el problema del salario. Un programador puede ganar $3.000 al mes trabajando remoto para una empresa estadounidense mientras vive en Caracas, pero para eso necesitas internet de primer mundo, estabilidad eléctrica y leyes que faciliten cobrar en dólares sin problemas fiscales. Si Venezuela se vuelve un país donde se fomente el trabajo remoto, muchos van a considerar regresar porque pueden tener salarios internacionales con el estilo de vida venezolano. Ahora, todas estas soluciones tienen que funcionar juntas, ya que si Venezuela logra traer de vuelta, aunque sea el primer grupo de exitosos, eso crea un efecto dominó. Cuando otros venezolanos afuera ven que sus amigos regresan y les está yendo bien, empiezan a considerar regresar ellos también. La clave es romper el hielo con los primeros. Si los primeros que regresan fracasan, es muy probable que otros no quieran intentarlo. Pero si los primeros tienen éxito, abre las puertas para miles más. Por eso los incentivos no pueden ser mediocres. Tienen que ser tan buenos para que los primeros que se arriesguen puedan triunfar. La realidad es que, aunque tengamos el mejor gobierno del mundo mañana, no puedes reparar 26 años de destrucción en un día. Va a tomar tiempo. Y sí, es cierto que muchos de la diáspora ya no van a poder regresar porque la vida no se detiene. Pero si actuamos rápido y bien, podemos recuperar a una gran mayoría, especialmente jóvenes sin hijos, profesionales con habilidades transferibles, emprendedores que quieren invertir. Esa gente puede hacer una diferencia enorme en la reconstrucción. Si Venezuela ofrece incentivos económicos reales que hagan que regresar tenga sentido, mucha gente como ellos van a considerar volver. Si no, la diáspora tiene todo el derecho de quedarse donde está. Entonces, el mensaje que le tenemos que enviar a los políticos es simple: no pierdan el tiempo soñando que todos van a volver automáticamente cuando caiga Maduro. Eso no va a pasar por arte de magia, pero sí puede pasar si hacen de Venezuela un país al que valga la pena regresar. Eso significa empleos reales, infraestructura funcional, seguridad, estabilidad, no promesas vacías, sino resultados, porque la reconstrucción no empieza cuando la diáspora regrese, empieza cuando el país se vuelve irresistible otra vez, y si lo hacemos bien, la gran mayoría va a querer regresar. Esto prácticamente aquí en la principal de las Mercedes, que se ve que era una juguetería. Y mira, está totalmente en el olvido. Y aquí al lado, esto era una discoteca. Y también mira cómo está un edificio abandonado. Esto era el Salva Market, aquí en toda la principal de las Mercedes, en este centro comercial. Mira esto aquí en la calle París de las Mercedes, esas Santa Marías ahí oxidadas. Estará El Padrino durante muchos años y ya tiene meses así que, bueno, no se sabe qué van a hacer aquí. Es un sitio que no se está usando actualmente. Aquí en esta calle, que es la que sube desde la autopista hacia la Plaza Altamira, mira esto, que era venta de colchones. Este es evidente que está abandonado, al igual que este que está aquí al lado. Esto hace años era Fridays, aquí en la calle que baja hacia la Plaza Altamira. Y bueno, estas láminas metálicas así tienen muchos años aquí.
Estás viendo todo lo que tenemos que reconstruir y eso es solo una pequeña parte de Caracas, una pequeña parte de la parte cifrina. Imagínate cómo está el resto de la ciudad e imagínate cómo está el resto del país. Por eso vuelvo y lo repito, es muy importante crear los incentivos correctos para que la gente quiera volver. Lo bueno de todo esto es que reconstruir un país crea muchísimas oportunidades. La gente que quiera regresar e invertir su dinero otra vez en Venezuela puede que genere muchísimos ingresos. Bueno, yo esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Por favor, compártanlo, que eso me ayuda mucho y nos vemos en la próxima. Chao.